Esperen que explico Recién se rápido. había cortado el Zoom, pero volvió a Sí, entrar. a ver, esperen que explico un poco eso. Por suerte me di cuenta antes. Ay, Dios, dale, pasate. Ah, espera, se me está yendo para el otro lado. Profe, Sí, ¿está grabando ya? sí. Ay, no digo nada entonces, perdón. Ah, no, está bien. Bien, voy a aclarar un poquito esto rápidamente. Bueno, entonces tenemos que el estómago va a tener estas capas que van a participar en la digestión mecánica. Y después células que van a participar en la secreción de sustancias que ayudan a la digestión química. Entonces vamos a tener, este es el epitelio mucoso de lo que es el estómago. Vamos a tener tres tipos de células. Las células que producen mucus, que le permiten aislar las células de ese medio tan ácido, que va a tener un pH de 2. Y vamos a tener células que producen enzimas del jugo gástrico, que van a participar en la degradación de proteínas, o sea, en la rotura y en la desnaturalización de ciertas proteínas. Y después vamos a tener sustancias que van a producir el ácido clorhídrico, que son las células parietales. Esto es un corte de tejido de estómago. Después tenemos el intestino delgado, que a grandes rasgos, después lo vamos a profundizar más, tiene 2,5 centímetros de diámetro y 6 metros de longitud, y va a ocupar la mayor cantidad, si es una persona normal, del el lugar del abdomen. Bien. Después vamos a tener el hígado, que va a participar en la acumulación de glucógeno, que es una de las reservas de hidrato de carbono más importantes. Es la reserva de hidrato de carbono, digamos, del cuerpo. Después vamos a ver qué es eso de que llamamos glucógeno. Va a también participar en el almacenamiento de vitaminas que son importantes para el cuerpo, como la vitamina A, la vitamina B12, que la vitamina A va a participar en la vista, la B12 va a participar en el estado óptimo de los nervios, también el ácido fólico, y el hierro, también por eso tiene esa coloración. Che, Después, profe, sí, disculpa que te pregunte otra vez. sí, no hay problema. El hígado, o sea, el hígado cuando está graso se llama, ¿no? Sí, Bueno, ¿eso se soluciona tomando, por ejemplo, cosas como la limonada y consumiendo eso o no? no. ¿Cómo se solucionaría eso? Y tenés que hacer dieta sana y ejercicio. Y, Ah, mira vos, yo me y quería no quedar acá tomar en casa. alcohol, Bueno. ni Y depende gaseosa. del grado, ¿no, profe? Sí, obvio, depende del grado, pero Ah, sí, si lo tenés muy al horno es cirrosis. no, claro, sí, eso sí. Eso Sí. sí. Lo que es Gracias, profe. solucionable con ejercicio es no cirrosis. Bueno, joya, entonces. Sí. Y alcohol lo eliminamos, digamos. Y las gaseosas también. Bueno, todavía sirve, todavía sirve. Todavía sirve, digamos, porque tiene gran capacidad Claro. de recuperación, pero hay que dejarlo recuperarse. Eso es importante. Aunque sea dejarle un tiempo para que se recupere. Claro, con tecito de manzanilla ahí, tranqui. Sí, come sano, digamos. Comer sano significa comer hidrato de carbono, comer Ah, claro. mucha fruta, mucha verdura, si no tenés ningún problema con la fibra, digamos. Ah, buenísimo, sí, sí. Proteína, no te zarpe con la proteína. Un cuarto de Ah, hidrato, un cuarto de proteína, medio de vegetal. profe, usted sabe de todo, viene ahí. Sí, Gracias, profe. estudié algo.
No, el año pasado di un curso sobre nutrición a nivel organismo, digamos, no solamente humano, Ah, fue. a docentes, así que sí, algo sé de esas cosas. Bueno, después nos da a nosotros, profe. Bueno, Eso le iba a decir. Eso le iba a decir. bien. Entonces, vamos a tener que ayudan en el metabolismo de los lípidos. Todos los lípidos que nosotros absorbemos van a pasar por el hígado, pero ojo que no quiere decir que por esto se vuelve hígado graso. El hígado graso sucede cuando se mueren células hepáticas y ese tejido es rellenado por tejido conjuntivo que va a llenarse con lípidos, pero ¿no? Si vos tenés una dieta normal, digamos, vos podés consumir grasas y no se va a volver graso. El hígado sufre cuando tenés consumís exceso de alcohol, tenés algún problema con la dieta, digamos, te descuidas mucho, o sea, muy alta en grasas saturadas, muchos azúcares. La Coca-Cola en exceso puede causar hígado graso, digamos. No, eso sí, es más, la Coca-Cola, por ejemplo, tengo una conocida que tuvo un problema que le barrió toda la flora intestinal. Bueno, eso La también. Coca-Cola. Sí, Claro. sí, el tema es el exceso. Si te tomas un vasito de vez en cuando no pasa nada. Claro, ella prácticamente desayunaba eso, porque se iba a Claro, laburar sí. y desayunaba eso. Era una señora que, o sea, que la Sí, conocemos yo acá en mi conozco familia y gente bueno. así. Sí. Por eso te digo que puede causar hígado graso. Eh, Profe, ¿y el café? ¿Del café qué me dice? No, el café no. Como todo, chicos. Todo en exceso es malo. Joya. O sea, si tomas hasta 2 tazas no pasa nada. El tema El consumo intensivo. Mi hermana estaría re mal entonces. Claro. Toma todos los el días, tema. su coca no le puede faltar. Claro, bueno. No, se está haciendo bolsa. Hago un estudio por las dudas. Así que, Depende por las de si es dudas, una ¿no? coquita así o si es un 3 litros. Me ¿sabes? va a decir que si yo le digo que la deje, me va a decir, vos estás loca. Claro, sí, no, pero sí, chicos. Sobre todo la vieja, lo que conozco de la Coca-Cola antigua, no sé ahora la nueva fórmula, pero no me extrañaría. No, y debe ser peor, profe, la nueva. No sé, a veces no sé. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos ayuda en el metabolismo de los lípidos, es el sitio de formación de proteínas que van a estar en la sangre, como la protrombina y el fibrinógeno, que son parte de lo que es la coagulación, van a participar en la coagulación, esto de la protrombina y el fibrinógeno. Y después tenemos la albúmina, que va a participar en el transporte de ciertas hormonas lipídicas, la alfa y beta globulina. Después va a metabolizar compuestos liposolubles como medicamentos. A ver, chicos, si cierran, no puedo ver a todos los que... A ver, ahí. Bien. Por ejemplo, los medicamentos son procesados en el retículo endoplasmático de las células hepáticas, por eso van a tener un gran tamaño, y por eso cuando dejamos de tomar, eso se va regulando todo el tiempo. Si dejas de tomar, como que se pierde esa capacidad de degradar esa sustancia, porque se va a utilizar menos. Eso es bueno, chicos. Si uno desgasta mucho las células hepáticas con esas cosas, se mueren. No le damos tiempo a que se recupere la célula, entonces por eso se empiezan a morir, porque no alcanzan a desintoxicar al cuerpo. Y son las primeras que reciben los tóxicos. Después metaboliza hormonas sexuales, esteroides, que son de base lipídica, y después tenemos que producen la bilis, que va a ser esta sustancia que va a participar en
el rompimiento de las micelas de los lípidos. Por ejemplo, es como la acción que hacen los detergentes. Cuando nosotros lavamos los platos, vemos que las partículas de grasa se van degradando. Esa es la misma función que tiene la bilis en el proceso digestivo. Bien, va a participar en todo lo que es el metabolismo del cuerpo, por eso va a tener muchas más funciones, que después las vamos a hablar. Yo no quiero perder mucho tiempo hablando del metabolismo, porque lo vamos a ver, vamos a tener una clase para eso. Bien. Entonces, toda la bilis que se genera en el hígado es llevada a lo que es esta bolsa, que es la vesícula biliar, que no solamente va a participar como órgano de reserva, sino que va a participar como órgano de concentración de la bilis. Entonces va a tener una doble funcionalidad. Y va a desembocar en este conducto, a ver si los corro, o sea, vamos a tener acá el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, o sea, el hígado está por acá, arriba. Entonces va a ir acá todo esto y va a producirse esa concentración de la bilis. Después esa bilis concentrada va a caer y va a ser liberado en lo que es esto, que es el intestino. Y por este lado vamos a tener el páncreas, que desembocan los dos en el colédoco. Que esto es lo que se tapa cuando tenemos, por ejemplo, alguna piedrita. Esto puede causar fiebre, sensaciones de descompostura. Profe, Sí. los que no tenemos vesícula, Los que no tienen vesícula, la bilis no se concentra, se libera directamente, constantemente. Lo que sirve de la vesícula biliar es para, por ejemplo, si vos te comes una hamburguesa con papas fritas, necesitas mucha bilis de repente. Entonces vas a necesitar ese volumen de detergente, digamos, para disolver todas esas grasas rápidamente. Ah, o sea, el hígado funciona más, o sea que el hígado tiene que funcionar más. No, es que te suelen caer, ¿vos no tenés vesícula? No. ¿Y cómo te caen cuando te comes una hamburguesa con papas fritas? ¡Ay, qué rico! No, me cae bien. Al principio, bien. cuando me operé, y me operé casi siempre antes de la fiesta, y el médico me dio para que yo pueda comer un poquito más, y me hizo lo que él me dijo: si te pasás de lo que vos te doy de comer, vas a andar con muchos dolores de cabeza. Bueno, claro. Empecé con vómitos, y cuando fui al cirujano me dijo: vos vas a seguir vomitando, aunque yo te saque el estómago, vas a seguir vomitando, porque es la sensación que uno tiene. Claro. Pero a veces sí estoy mal del estómago. Claro, porque en realidad no es estar mal del estómago, vos sentís quizás esa sensación abajo del estómago, pero es que no se terminan como de digerir las grasas. Seguramente ahora con el tiempo vos desarrollaste un agrandamiento del conducto, del colédoco, que eso también viene como a funcionar como un sustituto de la vesícula biliar. Pero te debe haber llevado bastante tiempo. Sí. A mi abuela también le sacaron la vesícula, porque tuvo unos problemas y bueno, y le dolía mucho, o sea, se la sacaron porque, o sea, tenía algo adentro que, bueno, se la hinchó, ¿viste? Y bueno, y se la tuvieron que sacar. No sé cómo era eso. Nosotros producimos sales biliares y colesterol, digamos. Esas sales biliares van a servir para romper las micelas de grasa. Esas sales pueden formar piedras, dependiendo el grado, ¿no? Claro, porque me habían dicho, o sea, cuando me explicaron, me dijeron que era como una piedra,
Se hizo Exacto, grande, 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 y bueno, y la hinchó. Entonces, cuando claro, se lo sacaron, era muy grande. Era como, claro, no sé, 2 puños, ponele. sí, Ah, la mico. claro, Sí, porque esas sales pueden decantar y eso impide la movilidad de la vesícula biliar. Entonces no se comprime, claro. empieza a doler, se empieza a acumular, pues se puede producir una infección. Claro, ella no podía comer prácticamente nada porque todo le caía mal, pero no solo eso, o sea, sino que aparte del dolor. Sí. Sí. Claro. Acá me pregunta si pasa lo mismo en los riñones. No, no pasa lo mismo. El otro riñón, si vos te sacaron un riñón, empieza a trabajar un poquito más. Pero piensen que esto no cumple una función tan importante como el riñón. El riñón después vamos a ver que no solamente participa también participa en la desintoxicación del cuerpo, pero no solamente participa en eso, sino que también en otras cuestiones. Pero más adelante lo vamos a ver. Bueno, después tenemos el páncreas, que seguramente lo escucharon. Este páncreas va a estar formado por dos partes. La parte endocrina, que va a ser la que va a producir el glucagón, la insulina, la somatostatina, que, bueno, la insulina seguramente la han escuchado, sirve para que ingrese la glucosa que tenemos en sangre en las células del cuerpo. Eso cuando veamos metabolismo vamos a prestar un poquito más de atención a toda esta parte, pero se las menciono para que entiendan que esto está. Y lo que nos importa para el sistema digestivo es la parte exocrina, que va a ser la que va a producir el jugo pancreático, que van a ser todas estas enzimas que van a participar en la degradación de proteínas y otras sustancias. Es pequeño, pero la alteración de esta glándula es mortal, digamos. O sea, un cáncer en el páncreas tenés 2 meses, porque esas secreciones se empiezan a librar dentro del páncreas y se empieza a autodigerir. Entonces es bastante bravo. Bien, entonces tenemos el intestino grueso también, que va a participar en la formación del bolo fecal, bueno, mantiene el equilibrio hidrolítrico, o sea, va a participar en la regulación, o sea, o sea, si nosotros no tomamos la suficiente agua, va a absorber de más, entonces eso también va a producir problemas de constipación, porque va a intentar mantener el equilibrio hídrico del cuerpo, ¿no? Bien, tiene esta forma, acá es donde ingresa el intestino delgado, esto se llama ciego. Acá tenemos el apéndice, que ese es el que se inflama muchas veces. Después tenemos el colon ascendente, ven que tiene esta forma que va para arriba. Después este transverso. Y el descendente. Tiene como una forma de M. Y después tenemos el recto. Y este es el colon. Acá se forman un montón de enfermedades. Bueno. Acá, sobre todo, colon irritable, esas cuestiones. No muy agradables. Bien, entonces, estuvimos hablando de la degradación mecánica, todas estas degradaciones. Bien, pero, ¿qué son estas biomoléculas que nosotros estamos nombrando, degradando? ¿Qué significa que transforma estas sustancias para poder ser absorbidas? ¿Cuáles son estas sustancias, no? Esto es lo que quiero que trabajemos un poquito ahora. Bien. A ver. Bien, bueno, me salió bastante mal esta fotito, pero bueno, es lo que hay, chicos. Acá tenemos la tabla periódica. Nosotros tenemos 106 elementos, o sea, lo que conforma la materia que nos rodea, supuestamente, según los científicos,
está formada por 106 elementos de la tabla periódica, pero no todos ellos van a conformar lo que es la estructura de los seres vivos. Los elementos biogénicos, o sea, que van a estar participando en la formación de los seres vivos, van a ser principalmente estos, que son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el calcio y el fósforo. El carbono va a ser uno de los más importantes que vamos a ver porque va a ser el que le va a dar la estructura a todo lo que son las biomoléculas. Y a el carbono se le van a asociar el oxígeno y el hidrógeno en todas las biomoléculas, y el nitrógeno y el fósforo, principalmente el nitrógeno, en lo que es las proteínas, también podemos tener azufre, y el fósforo en lo que son los ácidos nucleicos. Bueno, entonces, si uno quisiera decir, bueno, ¿cuál es la composición de un ser vivo? Va a estar formado por estos elementos. Esto para que se ubiquen, no entren en desesperación nada más. Es para que más o menos les suene. Entonces, este carbono va a formar estructuras. Esto que tenemos acá son enlaces covalentes. Estos enlaces, este carbono va a estar compartiendo 2 electrones con este del costadito. Eso le va a dar la particularidad de que puede realizar más enlaces, y vamos a tener que todas las biomoléculas que vamos a estar hablando van a estar conformadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono puede unirse hasta con 4 elementos. ¿Ustedes se acuerdan algo de química? Y más o menos, profe. Más o menos, ¿no se acuerdan de enlaces covalentes? Nosotros Sí, tenemos... eso sí me acuerdo. Me suena. ¿Se acuerdan de la regla del octeto? Me suena, pero ahora la verdad que Bueno, no me acuerdo bien. Estoy en la misma. todos los átomos van a tender a parecerse al gas noble más cercano, que tiene 8 electrones en su última órbita. El resto de los átomos van a intentar parecerse. ¿Cómo van a intentar parecerse? Intercambiando o compartiendo electrones en su última órbita. El carbono va a tener 6 electrones en su última órbita. Entonces va a buscar, no, mentira, 4 tiene en su última órbita, va a buscar compartir electrones con otros. Entonces, para completar 8 electrones en su última órbita. Eso le va a dar la posibilidad de relacionarse con 4 elementos, en el caso que pudiera compartirlos de ese modo. Entonces, estos enlaces, o sea, esta va a ser una unión molecular entre carbonos, y el carbono, acá tenemos un carbono que se va a unir, por ejemplo, con otro carbono, y esto con un hidrógeno, o con un oxígeno, o con otro hidrógeno. Esto va a estar dado por la estructura molecular. Entonces, este carbono que tiene 4 electrones en su última, ahorita va a buscar relacionarse con, por ejemplo, un oxígeno que tiene 6 electrones en su última órbita. Entonces, va a compartir 2 electrones con ese oxígeno, pero va a necesitar más, va a necesitar 2 más. Y ahí puede poner 2 hidrógenos que tienen 1 electrón en su última órbita, y ahí completaría y podría tener, ahí tenemos un alcohol, por ejemplo. No, un alcohol no. Bueno, ahí tenemos una estructura que le va a ser funcional a el carbono. O podemos tener otro carbono y un hidrógeno, o otro carbono y 2 hidrógenos, ¿Profe? así. Sí, decime. Creo que había que hacer una ecuación para calcular, ¿no? No necesariamente. No me acuerdo bien.
Es nada más así, se dibuja. A ver si, esperen, a ver si encuentro el libro. Esperen que les muestro. Ujú. No. No me acuerdo si tenía que ver con el número atómico, profe. Sí, en parte sí. Espera que les busco el libro. O les busco acá, esperen que tengo otro PowerPoint. Ujú. ¿Están viendo? Sí. Ah, a ver, esperen que Sí, profe, sí. te va a tardar. A ver si es esta. No me acuerdo. Bueno, está tardando. Si quieren, faltan 5 minutos. Si quieren, volvemos en un ratito y yo les muestro esto que quiero que vean. A ver. A ver. No, esperen, es otro. Hagamos esto. Vuelvan en 5 minutos. Así de paso